Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Beatriz Ospina Ramírez. Vengo a hablar un pequeño resumen sobre el libro La fatal arrogancia de Friedrich A. Hayek. Eh, Mi asignatura es Modelos de Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Palmira. Bueno, vamos a comenzar. Primero, ¿quién es Friedrich A. Hayek? Bueno, él era un economista, jurista y filósofo austriaco. Fue ganador de un premio Nobel en Economía en 1974, o sea, es un filósofo reciente. Una de sus frases más célebres, de sus premisas, fue: la promesa de una mayor libertad se ha vuelto una de las mejores armas de la propaganda socialista. Se nos promete el camino a la libertad, pero se nos impone el camino a la servidumbre. Esa es una de las tesis pues, que él afirma en todo el libro que vamos a ver durante este video, que es una crítica al socialismo. Entonces, vamos a hablar como parte por parte, por cada capítulo. Entonces, la primera parte es la introducción, llamada ¿No habrá sido el socialismo un error? Entonces, bueno, en esa parte, el argumento fundamental de este libro es que nuestra civilización depende de un amplio orden de cooperación humana. Entonces, este orden él lo llama principalmente capitalismo. Él llama que el capitalismo es el orden de la cooperación humana. Entonces, no es el fruto de la intención, sino que deriva de ciertos procesos espontáneos. Entonces, bueno, para él, el mejor de los posibles sistemas es el capitalismo. Él hace crítica 100% al socialismo. Y dice que es necesario rechazar otro modelo de desarrollo, cualquier intención. Entonces, bueno, él habla mucho en la parte de la moral, la parte de la ética, en la economía y la filosofía. Entonces, aquí tengo como un resumen, dice para el autor: los errores del socialismo son fundamentalmente dos. En primer término, no existe ningún método conocido que permita a los diferentes actores descubrir cómo pueden orientar mejor sus esfuerzos al objeto de obtener el mayor producto posible para la comunidad. En efecto, para él solo el azar puede explicar la evolución de la sociedad. Como decía anteriormente, eh, él dice que el capitalismo es la mejor forma y esa es como la forma más espontánea de la cooperación humana entre sí. Eh, bueno, entonces esa es la parte de la introducción principalmente. Vamos a la parte de los capítulos. En el capítulo 1 se llama Entre el instinto y la razón. Entonces, él habla mucho, como les digo, de la ética, de filosofía, de economía, de la moral. Entonces, eh, él cita, él cita autores como Platón, como Aristóteles, para hablar de los temas de la ética, la moral. Entonces, pues voy a citar como un pedacito que dice: para la mente primitiva debió resultar de todo punto inconcebible la existencia de un orden de actividades humanas de extensión superior a lo abarcable por la directa percepción de alguna mente ordenadora. Incluso para Aristóteles, que solo mucho más tarde aparece en escena, un orden semejante nunca podría superar el perímetro alcanzable por la voz del heraldo. Por lo que entendía que ni siquiera cabía imaginar la existencia de un estado de más de 100.000 individuos. Aristóteles no aborda los problemas que nos ocupan sobre la base de la reflexión y la observación, sino sobre sus instintos. Bueno, aquí de esta parte, pues habla durante todo el libro, ¿no? Él hace una crítica y dice que los filósofos de la época, pues Aristóteles, Platón, los griegos, de esa época muy antigua, tenían esa forma de percepción porque no alcanzaron a conocer a Darwin, no tuvieron nunca en su cabeza la idea de la evolución. Entonces toda la parte como, eh, perdón, toda la parte de eh,
el actuar humano, ellos pensaban que pues simplemente podía ser, era base a sus instintos, que no, pues había como una conjunción ahí entre la razón. Entonces, las normas que Hayek va definiendo axiomáticamente constituyen, según él, una nueva y diferente moral, encaminada a reprimir la moral natural, es decir, el conjunto de instintos capaces de aglutinar a los seres humanos en agrupaciones reducidas, asegurando en ellas la cooperación, si bien a costa de entorpecer o bloquear su expansión. Surge, entre otras muchas, la siguiente cuestión: ¿qué extraño concepto tiene Hayek de la moral natural? Además presenta la cooperación, luego el capitalismo y luego la denominada también sociedad como uno de los mayores obstáculos del capitalismo. No es la libertad la que mueve la economía del mercado, sino el mero egoísmo. Esa es una premisa pues bastante importante, ya la vamos a ver. Eh, Más adelante pues él nos habla de que en un gobierno capitalista, que es como debería ser según él, eh, no tenemos y en realidad no debemos de cooperar y ayudar a los demás para, para que todos digamos que estemos, como que haya justicia. Para él la justicia no es que todos tengamos lo mismo, antes eso sería, él usa una palabra que es, por acá la tenía, servidumbre. Eso antes es servidumbre, es ordenarnos a eso, y no es riqueza y no es evolución. Entonces, bueno, en la parte del capítulo 2 dice los orígenes de la libertad, la propiedad y la justicia. Entonces, en esta parte él habla de que su animadversión contra lo que suena socialismo le lleva a simplificaciones que no siempre están basadas en hechos históricos ciertos, como todas las partes que hablan de los griegos, de los romanos, habla de muchas épocas de la historia. Entonces él cuenta en su libro, voy a citar: la decadencia y el colapso final de este primer orden histórico extenso solo fue produciéndose a medida que las decisiones de la administración central romana fueron desplazando a la libre iniciativa. Los puntos más flojos de la tesis de Hayek se encuentran en cuestiones filosóficas. Su análisis del concepto de libertad es insuficiente, pues cae en la completa caracterización de la libertad como mero control del instinto ajeno, como el famoso dicho: mi libertad llega hasta donde tropieza con la del otro. Entonces, eso es una cosa pues, que también hablan ellos. Por el contrario de lo que veíamos de Marx, que era muy bueno en la parte de filosofía, pero no tan bueno en la parte de economía. Él es al contrario, Hayek. Él habla mucho de la parte económica, es así como más cuadriculado, y no en la filosofía, sí, digamos que tuvo como varias fallas. Entonces, bueno, capítulo 3: la evolución del mercado, el comercio y la civilización. Él en ese capítulo nos cuenta que el hombre fue adaptándose a la nueva situación en la que dejaba de ser un miembro de la tribu para ser un ciudadano egoísta del mundo. Eso es lo que llevó, pues según él, al capitalismo, y es lo que está llevando el progreso. Todo esto sin que los gobernantes tuvieran prácticamente ninguna influencia. Citándolo: mucho se exagera en torno al papel desempeñado por los gobernantes en el devenir histórico, debido a que obviamente nos ha llegado mucha más información acerca de lo que ellos hicieron de lo que la coordinada actividad individual iba consiguiendo. Bueno, en el capítulo 4 se llama La rebelión del instinto y la razón. Este capítulo también es, pues todos los capítulos tienen como sus cositas. Este capítulo es bastante interesante. En él nos habla de que se dispone a responder a objetores. Él habla de constructivismo y dice que son pretensiones que carecen de todo fundamento. Entonces, él dice que
La sociología prefiere ignorar los avances de los esfuerzos investigadores dedicados al estudio de las complejas estructuras hoy surgidas en el derecho, el lenguaje y el mercado. Entonces, a punto de acabar el primer apartado del capítulo 4, Hayek escribe algo sorprendente. No sé si más por la humildad con la que comienza o por la arrogancia con la que concluye. Aquí él habla de tanto las limitaciones del espacio como mi propia falta de competencia al respecto me impiden abandonar en la segunda de las instituciones cuestionadas la unidad familiar. Quisiera, sin embargo, dejar constancia de que, en mi opinión, los últimos avances científicos ponen en tela de juicio muchas de las recomendaciones morales relativas a la sexualidad, siendo lo más probable que en torno a estas cuestiones se produzcan a no tardar importantes cambios. Entonces, quien se proclama falta de competencia acaba siendo científico profeta de las liberaciones sexuales. Pues aquí él habla que la religión sufre muchos nuevos embates. Esta vez el autor la convierte en un instrumento de sus tesis. Se manifiesta de acuerdo con autores al rechazar el orden religioso de la moral. Él dice que rechaza esa interpretación religiosa. Rechazándola no conviene olvidar que gracias a las religiones han perdurado ciertos hábitos que han permitido a la humanidad alimentar un mayor número de bocas de lo que se hubiera resultado posible a través de la estricta aplicación de los dictados de la razón. Eh, bueno, entonces el capítulo 5 se llama La fatal arrogancia, como el título. En este capítulo el autor afirma que, en su opinión, el socialismo desea repensar la moral tradicional y el derecho y el lenguaje para encontrarles fundamentos racionales. Pero esa carencia que reconoce y defiende de fundamento racional no le preocupa lo más mínimo. Es más, considera que incluso los posibles sistemas morales alternativos carecen también de justificación racional. Para Hayek, las circunstancias que rodean el actuar de cada hombre no pueden aceptar el encuadre en unos principios racionales. Existe un cúmulo de decisiones causadas meramente irracionales. Bueno, el capítulo 6 es llamado El misterioso mundo del comercio y del dinero. Entonces, para el autor, ante el dinero, el hombre adopta una postura ambivalente. Entonces dice, de una parte se le considera como un instrumento de opresión, pero por otra parte se le aprecia como una salvaguardia de la libertad. Entonces también depende como de la percepción que tenga cada uno, por eso tiene naturaleza ambivalente. Entonces, por ejemplo, él nos comenta en su libro que el comenzar un negocio se arriesga tiempo, esfuerzo y sobre todo información. Este último factor es de radical importancia para llevar adelante cualquier empresa económica si alguien fuese pregonando a los cuatro vientos los secretos de su éxito económico. Es evidente que muchos otros intentarán entrar en el mismo sector. Precisamente esa reserva de datos es lo que, según Hayek, ha llevado a muchos a sentir una gran hostilidad hacia el comerciante, ya que éste estuvo siempre envuelto en una aureola de misterio. Capítulo 7. Nuestro envenenado lenguaje. Aquí pues voy a citar una parte de él que dice: la ética anticapitalista no ceja en su empeño, sigue impulsando sin desmayo a la gente a rechazar precisamente aquellas instituciones que garantizan incluso su propia supervivencia. En nombre de la libertad se conculca la propiedad plural, la inviolabilidad de los contratos, la competencia, la publicidad, el beneficio e incluso la moneda. Empecinados en el ilusorio convencimiento de que el hombre puede alcanzar a través de la razón cuanto demandan nuestros innatos instintos, quienes así argumentan se han convertido de hecho en una peligrosa amenaza para la civilización. Por la parte capítulo 8 se llama El orden extenso y el aumento de la población. El crecimiento demográfico pues es un hecho, ellos lo venían, hay muchos autores que venían hablando hace mucho tiempo, pues ahora hace poco llegamos al número no sé cuántos millones de personas en el mundo, entonces pues es un hecho.
Dice, el canto de Hayek a la diversidad de los componentes de la raza humana y el modo de cómo esta diversidad da lugar a la mayor riqueza son interesantes. Desafortunadamente, como en otras ocasiones, produce pena que el autor no sea capaz de ver más allá de la pura rentabilidad económica, lo que les decía que era como la diferencia con Marx. Y finalmente, son 9 capítulos, ese sería el 9-9, se llama La religión y los guardianes de la tradición. Dice, el capitalismo es un sistema en el que no tenemos por qué, y lo que les decía ahora, incluso ni siquiera hay que decir, porque no debemos preocuparnos por los demás. Ya no servimos principalmente a nuestros inmediatos allegados ni perseguimos fines comunes. Perdón. Llegar a esta segunda etapa supuso para Hayek un esfuerzo muy notable, porque hubo que ir superando los instintos y también los ataques de la razón. Precisamente aquí, como para encontrar un eslabón perdido en su teoría, Hayek acude a la religión. Sus palabras eran así, sí, todos juntos. Las costumbres y tradiciones, adaptaciones no racionales al medio, pueden más fácilmente guiar la selección cuando cuentan con el apoyo del tótem y del tabú, y bien de creencias mágicas o religiosas nacidas en la tendencia a interpretar cualquier orden humano conocido en términos animísticos. Triste resulta, sin embargo, la comparación de la religión, los tabúes y la magia. Son dos puntos de vista totalmente diferentes, pero pues aquí lo tienen en cuenta. Así termina mi presentación del día de hoy. Muchísimas gracias.